Ya está con nosotros Fernando Pereira, él es educador, especialista en la protección de niños y adolescentes y además fundador de SECODAP, que son los Centros Comunitarios de Aprendizaje. Buenos días, gracias por acompañarnos y bueno, ante todo feliz día, Fernando. Buenos días, Mario, y un placer de compartir contigo. Y felicitaciones a todos los colegas que aquí en Venezuela celebran en medio de situaciones tan particulares su día. Así es. Fernando, quisiera que pusieras un poco en contexto a nuestra audiencia sobre cómo influye la educación académica en el desarrollo cognitivo de los niños y adolescentes. ¿Por qué es tan importante tener a un profesor bien preparado para transmitir todo ese tipo de conocimiento a sus alumnos? Bueno, sin duda la educación puede gerenciarse y llevarse a cabo, ser realidad por la presencia de los educadores. Tienen un rol mediador fundamental que no puede ser sustituido ni siquiera por las tecnologías más avanzadas o la inteligencia artificial. Y ese profesional que es fundamental, pues no podemos hablar de educación de calidad sin docentes. No podemos hablar ni siquiera de educación sin su presencia en las aulas, ¿no? Sobre todo en realidades como las de nuestros países, donde la escuela además juega un rol fundamental o debe jugar en la protección de los niños, en medio de una emergencia humanitaria compleja, incluso como centro para que le puedan llegar alimentos, para que puedan llegarle bienes básicos fundamentales, para cuidar de su salud, de su nutrición y también para evitar factores de riesgo que en las calles pueden afectarlos en sus comunidades, como la violencia, el abuso sexual o el maltrato, ¿no? Que se hacen tan presentes en la realidad de los niños hoy en día, en muchos casos poco acompañados, porque sus padres deben estar trabajando, deben ausentarse de casa, o incluso en países como los nuestros, un porcentaje significativo ha migrado y está pues en otros países y sus hijos continúan aquí pues al cuidado de algún abuelito, abuelita. Sí, quería introducir el tema hablando sobre la importancia de los maestros hoy que se celebra o se conmemora en Venezuela el Día del Maestro porque los educadores tienen la posibilidad de cambiar el futuro de los niños en Venezuela, sembrando ese gusanillo por el aprender, por la educación, por la enseñanza. Pero ¿a qué realidad se enfrentan ellos en la actualidad? O sea, vemos que hoy en varias partes de Venezuela han salido los educadores a protestar. ¿Cómo concentrarse en su papel de poder educar y formar a las nuevas generaciones cuando tienes que cubrir necesidades básicas? Así es, de hecho, pues los principales gremios docentes en el país hablan de que no se puede estar celebrando un día con las condiciones poco dignas, ¿no? En las que están laborando, entonces se, casi que es una conmemoración en las calles, llamando a la conciencia, porque cuando uno sale de Venezuela o le toca conversar, tener reuniones con personas o profesionales, organizaciones de otros países, les cuesta entender que en Venezuela la retribución es de menos de $1 diario para un docente, que los salarios son completamente exiguos, que pues condenan a, a la indigencia, a ni siquiera poder cubrir la alimentación básica, docentes pues que no pueden ni siquiera tener las 3 comidas al día. Y evidentemente esa situación laboral que se ha ido pues complejizando en un país con las condiciones económicas, sociales, la inflación que tenemos estructuralmente en el país desde hace años, ha pulverizado pues los salarios
de estos profesionales que sin duda pues todavía uno admira cómo a lo largo y ancho del país, en las condiciones en que están y que todavía haya pues docentes que vayan a cumplir con su deber. Entre el año 2019 y 21 se hizo una investigación aquí, 18 y 21, de esos 3 años, unos grupos de investigación en los cuales también participó la Universidad Católica Andrés Bello, una importante universidad de aquí del país. Pues ya para esos 3 años se identificaba que habíamos perdido un 25% de los profesionales de la educación, que habían tenido que migrar el 60% hacia otros sectores de la economía para sobrevivir, y el 40% migrar hacia otros países, ¿no? Buscando mejores condiciones de vida. Eh, Sin duda, hoy en día, 3 años después de este estudio, lamentablemente no podemos ver que las condiciones hayan mejorado, al contrario, se han ido deteriorando, en tanto que los docentes, a pesar de todas las luchas que han hecho en los últimos 2 años, la cantidad de actividades de calle, de sensibilización, de conciencia, no han logrado que las condiciones laborales mejoren, ¿no? Entonces, ¿en qué está un docente en Venezuela? Pues la mitad de ellos en, debe realizar actividades complementarias, alternativas de ingreso, dedicarse a tener otro 1 o 2 empleos adicionales, o además debe pues, cocinar, repostería, peluquería, cualquier tipo de actividad que le permita recibir algunas actividades, recursos adicionales en el comercio informal. Entonces, la educación se ha venido desdibujando, deteriorando, lamentablemente, porque los docentes tienen cada vez menos tiempo para estar en el aula, para preparar sus actividades, para las evaluaciones. Cada vez deben dedicar más horas a actividades externas al quehacer docente, como decía, para sobrevivir. Y además, en el 85% de las escuelas que son públicas, que forman parte de la red de educación pública en el país, pues los docentes tienen que aplicar lo que se ha llamado horarios mosaicos, ir 2 o 3 mañanas o tardes a la semana, para el resto de los días poder realizar actividades que le permitan generar ingresos, o porque ni siquiera te alcanza lo que ganas para pagar el transporte público, la alimentación para esos días que vas a la escuela. Y evidentemente todo eso ha significado una merma en la cantidad de docentes presentes diariamente en las aulas, en docentes que, como decía al principio, se han ido, ese 25% que ya hace 3 años representaba casi 170.000 docentes, que en algunos casos son sustituidos por personas que no tienen las competencias, que no están preparados, por alguna mamá, algún papá de la comunidad que voluntariamente puede apoyar, o sencillamente son materias y asignaturas, por ejemplo, en la educación media, que no se ven, y que nuestros muchachos entonces pues cursan sus estudios de bachillerato sin haber estudiado matemática o física o carrera, materias fundamentales que evidentemente inciden en su frágil preparación profesional, con muchas deficiencias, y que llegan a las universidades, los que llegan, pues teniendo grandes falencias que hacen que evidentemente estén en desventaja, ¿no? Entonces,
Toda esta situación de los docentes, pues no solo los afecta a ellos, a sus familias y a sus hijos, sino que evidentemente los grandes perjudicados son pues los estudiantes que ven cómo sus condiciones y la educación que reciben se va haciendo cada vez más deficiente y hay una brecha entre un pequeño porcentaje de la población que puede recibir una educación, diríamos, de primera y el resto del país que está recibiendo una educación pues con grandes deficiencias. Sí, ¿hay estudios en Venezuela o que hayan realizado ustedes desde Secodap que revele cuál es el nivel de preparación de los estudiantes en este momento debido a eso que explicas de la migración y también de un pensum que debe adecuarse a 3 días de clases en vez de 5 días como es lo acostumbrado? Nosotros no, pero por ejemplo en los últimos meses la Universidad Católica Andrés Bello pues ha hecho públicas los resultados de las pruebas de ingreso. Ellos tienen como un sistema donde registran y sistematizan las pruebas de evaluación de todos los aspirantes que concursan, que aspiran a ingresar a este centro de estudios y pues allí se han revelado deficiencias fundamentales, pues que en algunos casos los muchachos pues apenas tienen los conocimientos mínimos, básicos requeridos y en algunos casos y asignaturas ni siquiera llegan a la aprobación, ¿no? A la nota mínima requerida para aprobar. Entonces, las universidades se están viendo en la necesidad y el dilema de tener que hacer eh, cursos de nivelación y de dedicar parte de su tiempo a tratar de que los estudiantes puedan contar con conocimientos básicos mínimos que no han recibido en su educación profesional, como decía, bien porque no han tenido el profesor o bien porque las horas de clase se redujeron significativamente, los días en que recibieron clases también se ven mermados. Entonces, esa naturalización, de alguna manera, normalización de lo que es una situación claramente excepcional, es lo que ha venido llevando a que pues, la educación cada vez tenga menos calidad cuantitativamente y cualitativamente su alcance sea menor. Fernando, gracias por compartir con la audiencia de Buenos Días lo que significan los retos, los desafíos y sobre todo lo que están viviendo en este momento los educadores en Venezuela y cómo esto se ve reflejado en los alumnos. Gracias por acompañarnos, siendo hoy el Día del Maestro muy significativo para nosotros que apartes de tu tiempo para, en representación de la comunidad de docentes en el país, puedas compartir un poco lo que están viviendo. Gracias a ustedes por darle esta ventana a los maestros y maestras de Venezuela, que heroicamente pues, sobreviven día a día. Así es, mi admiración y respeto por el gremio. Feliz día. Estamos conversando el día de hoy con Fernando Pereira, él es educador y especialista en la protección de niños y adolescentes y fundador de SECODAP.